Bueno, lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte de la clase de hoy son algunos efectos no ideales. En concreto vamos a ver tres, tres situaciones: lo que sucede con la variación de temperatura, lo que sucede cuando tenemos alta inyección de portadores y lo que sucede en la región inversa cuando alcanzamos lo que se denomina ruptura. Entonces, empecemos con la dependencia con la temperatura. ¿Cómo varía el diodo su característica dependiendo de la temperatura? Bueno, para eso lo primero que tenemos que ver es en qué parte entra la temperatura. Y la temperatura entra cuando nos fijamos en IS, la corriente de fuga. La corriente de fuga, si uno la analiza en detalle, tiene dos componentes que dependen de la temperatura. Una primera que esté a la 3 medios y después una exponencial, ¿sí? E a la menos EG, que es la energía que hay entre las bandas de conducción y valencia, el 1.1 electronvolt, dividido KT, ¿sí? De esas dos, la variación exponencial es bastante suave, no tiene tanto efecto como la segunda, que es exponencial. Si uno hace una expansión de Taylor de la exponencial, ¿sí? Uno puede hacer, bueno, ¿cuánto vale esa función? Bueno, vale, supongamos, hacemos la expansión para temperatura ambiente, vale el valor de la expresión en temperatura ambiente, que es E a la menos EG sobre KTA, más la primer derivada, que es EG sobre KT, por la derivada del argumento, ¿sí? Que es, acuérdense que estamos derivando con respecto a la temperatura. Entonces nos va a quedar EG sobre K por T, la temperatura ambiente al cuadrado, por E a la menos G sobre KTA, evaluado en TA también, y eso por delta T, ¿sí? O sea, esta parte que está acá sería la derivada de la corriente con respecto a la temperatura por delta T, desarrollo de Taylor estándar, ¿sí? Bueno, este factor, el factor que acompaña a, a delta T, ese eje sobre K por T al cuadrado, a temperatura ambiente más o menos les da un séptimo, ¿sí? Eso quiere decir que, en teoría, esta es la fórmula ideal, ¿no? Si yo pongo un delta T, le pongo al delta T, es decir, al cambio de la temperatura, le pongo 7 grados, ahí ese número en vez de ser 1 es 2. Si yo al delta T le pongo 14, eso pasa a ser, sube 1, ¿sí? Me queda 1 más 2. Si al delta T le pongo 21, eso es 1 más 3. Es decir que se va duplicando la corriente de acuerdo a esa expresión ideal cada 7 grados. En la realidad, lo que uno observa es que la corriente, cuando uno mantiene para esto, obviamente la tensión se la deja fija, ¿no? Y lo que se observa es que esa corriente de pérdida IS se duplica en diodos reales cada 10 grados, ¿sí? Entonces, ustedes suben de 30 grados a 40 grados y ese se duplica en 2. Eso quiere decir que la corriente, tanto la inversa como la directa, las dos aumentan en tamaño, en módulo, ¿sí? Acuérdense que I se multiplica, no es solamente la corriente de pérdida en inversa. I se multiplica a E a la B D sobre UT para darles la corriente del diodo. O sea que en directa, también que la IS se duplique cada 10 grados hace que la corriente total del diodo se duplique cada 10 grados. Con lo cual, bueno, si ustedes tienen que trabajar a 100 grados, la curva del diodo va a ser muy diferente que si están trabajando en temperatura ambiente, ¿sí? Esto es de especial importancia para no solamente diodos, sino transistores bipolares de juntura que están hechos con este tipo de diodos, ¿sí?
y eso hace que uno tenga que tener mucho cuidado porque ese aumento de la corriente con la temperatura puede hacer que, si yo tengo un circuito basado en este tipo de dispositivos, cuando aumenta la temperatura, el circuito se corra por completo del punto de operación y deje de hacer lo que había sido diseñado para hacer. Ok, entonces esto es si uno tiene un cierto diodo y le mantiene la tensión constante y va midiendo qué es lo que pasa con la corriente. El efecto es ese, la corriente sube con la temperatura. Uno puede hacer otro ensayo, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si ahora yo la corriente se la dejo fija? Es decir, le esfuerzo la corriente con una fuente de corriente y miro lo que pasa con la tensión a través de esa juntura, ¿sí? Es decir, planteo ahora que la tensión del diodo es UT por el logaritmo de la corriente del diodo sobre IS. Y ahí la temperatura de vuelta entra por IS, ¿sí? IS está acá abajo. Entonces, ahora yo digo, bueno, hagamos una expansión lineal de BD en función de IS, porque esa es la que me interesa variar, porque esa es la que depende de la temperatura. Entonces digo, bueno, la tensión del diodo va a ser igual a la tensión del diodo a la temperatura ambiente, más la derivada de eso con respecto a IS por delta IS. ¿Sí? Si ustedes hacen la derivada del logaritmo de 1 sobre IS, les va a quedar menos 1 sobre IS. El UT es constante acá afuera, así que esta expansión les queda directamente BD a temperatura ambiente menos UT sobre IS por delta IS. Luego, el IS ¿se acuerdan en la transparencia anterior que dijimos, bueno, el delta IS más o menos se duplica cada 10 grados centígrados porque tenía el 7? Bueno, ponemos ahí que el delta IS es aproximadamente IS por delta T sobre 7, que eso es cómo va cambiando. Los IS se nos van, ¿y qué nos queda? Nos queda que ahora el coeficiente que acompaña este delta T, fíjense que es UT dividido 7. UT son los 25 milivolts, ¿sí? Con lo cual, más o menos esa cuenta nos daría menos 3,5 milivolts por delta T. Es decir, cada vez que la temperatura cambia 1 grado, la tensión en el diodo baja 3,5 milivolts. En realidad, para diodos reales, lo que uno ve es un valor más cercano a 2 milivolts. ¿Sí? Estos son curvas reales de un diodo medido y está muy cerca de 2 milivolts. Fíjense que en este caso se achica la tensión. ¿Sí? Si ustedes le mantienen la corriente constante y vienen a medir la tensión, conforme la temperatura aumenta, la tensión a lo largo de esa juntura se va a ir achicando. ¿Cuánto? 2 milivolts por cada grado centígrado. Entonces, si tienen 10 grados, serán 20 milivolts. Si en vez de trabajar a 20 grados centígrados trabajan a 100, tendrán 80 grados de diferencia por 2 milivolts, les da 160 milivolts de diferencia. Que un diodo me cambie 100, 50, 80 milivolts en su valor de tensión, puede hacer que los circuitos asociados generen más corriente. Así que esto va a lo largo de lo que dijimos en la transparencia anterior. Hay que tener mucho cuidado con estos dispositivos cuando cambia la temperatura porque el punto de trabajo se nos va. ¿Sí? Parte de lo que ustedes van a ver en la siguiente materia, que es ADK1, es cómo hacer técnicas de circuito para que cuando la temperatura varíe y las características de estos dispositivos cambien, la corriente y la tensión y en definitiva el punto de trabajo del circuito donde esto está no se mueva demasiado, ¿sí? O por lo menos se mueva dentro de márgenes acotados donde el circuito siga manteniendo el desempeño. Imagínense si ustedes prenden la calefacción y el televisor deja de andar, o le ponen toda la pantalla rosa. Bueno, eso es algo que ustedes se tienen que asegurar de que siga funcionando.
Ok. No mucho más que para decir con respecto a la temperatura. La otra cosa que hay que tener en cuenta es lo que se denomina alta inyección de carga. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que cuando teníamos la juntura íbamos a tener los portadores mayoritarios y después los portadores minoritarios iban a ser muy chicos? Estoy dibujando solo el lado N acá, ¿no? Bueno, si yo empiezo a aumentar la tensión, acuérdense que el punto este, el nivel de los portadores a lo largo de la zona, al borde de la zona de vaciamiento, crece exponencialmente con la tensión, con lo cual es muy fácil hacer que eso crezca. Es muy fácil hacer que la corriente crezca en un diodo, porque es exponencial. Entonces, sin demasiada tensión aplicada, yo puedo hacer que la corriente se agrande mucho. Y si vamos a dibujarlo en otro color, vamos a ponerle verde. ¿Qué pasa? Pasa que cuando yo la tensión que pongo es lo suficientemente grande como para que los minoritarios en el borde de la zona de vaciamiento sobrepasen a los mayoritarios, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, sucede que ahora los mayoritarios también tienen que subir. ¿Por qué? Porque en esta región igual se tiene que mantener la neutralidad de carga. No puede ser que los minoritarios crezcan por arriba de los niveles mayoritarios y los mayoritarios no hagan nada. Cuando los minoritarios crecen por encima de los mayoritarios, inmediatamente esa carga, en este caso los minoritarios son huecos. Es un exceso de carga positiva que atrae más carga negativa del otro lado, entonces el nivel de los mayoritarios también le sube para compensar y tener carga neta cero en esta zona, y eso hace que cambien las características. De hecho, en la zona de alta inyección, fíjense que acá a la derecha, este es un gráfico de corriente del diodo, y esto es tensión del diodo. La parte ideal es esta de acá, la que nosotros acabamos de modelar, ahí donde dice diodo ideal, acá, y esa, cuando uno hace la ecuación del diodo es IS por E a la BD sobre UT. ¿Sí? Ahora, cuando yo me paso de ahí, la curva baja su pendiente. Es decir, que acá y acá, de hecho, aparece un 2. ¿Sí? En el denominador aparece un 2. La pendiente baja. ¿Sí? De hecho, ustedes van a ver en múltiples lados que la expresión de la corriente del diodo la suelen poner así: E a la B del diodo sobre un factor eta por UT. ¿Sí? Z depende de múltiples cosas. Por ejemplo, si yo estoy en alta inyección o en baja inyección. Si estoy en baja inyección, el eta va a ser 1. Si estoy en alta inyección, va a ser más parecido a 2. En el medio va a ir cambiando. Si yo cambio el material, si en vez de silicio tengo germanio, pues el eta va a ser distinto. Si el perfil que yo hago uno siempre supuso que el perfil de dopado es perfecto. ¿Sí? Yo dopo con P y después dopo con N, y acá en el medio, cuando yo veo, pasa de ser N a ser P. Eso en la realidad no sucede. Los cambios son suaves. Si el cambio acá es más suave, es decir, que va bajando el dopado P y después empieza a aumentar el dopado N, pues eso también me puede afectar el número que va acá. ¿Sí? Esto, una juntura ideal como la que vimos nosotros, se llama juntura abrupta. ¿Sí? La zona de vaciamiento en la juntura abrupta es así. Ahora, hay junturas, si el dopado cambia más suave, hay junturas, por ejemplo, que son lineales, donde cambia con una recta. Entonces ahí van a tener otro número acá. ¿Sí? Ok, ¿hasta acá estamos? Y después hay otra cosa que empieza
a suceder? Fíjense que la curva es exponencial, con lo cual cuando yo empiezo a entrar en alta inyección de carga, ya tengo una corriente apreciable por el diodo. Cuando yo tengo una corriente apreciable por el diodo, ya no puedo hacer la suposición que hice hasta ahora de decir, bueno, miren, los contactos metálicos son ideales. Es decir, pasa corriente y no hay caída de tensión. Y este silicio de acá, cuando la corriente es alta, tampoco puedo decir que el campo eléctrico va a ser cero, ¿sí? Porque si la corriente es lo suficientemente grande, voy a tener una caída de tensión ahí. Entonces, ahí tengo que empezar a considerar que los contactos metálicos y la zona del silicio tipo P y la zona del silicio tipo N tienen resistencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se modela eso? Bueno, con resistencia. Tienen que modelar una resistencia de contacto y tienen que modelar con otra resistencia el silicio. Después de eso viene la juntura propiamente dicha, con su zona de vaciamiento y todo. Y después, ¿qué viene? De vuelta a la resistencia del silicio tipo N y de vuelta a la resistencia de contacto, ¿sí? Y cuanto más grande la corriente que ustedes pongan por ahí, más grande la caída de tensión en esas resistencias. Entonces, supónganse que phi b era 0,7, ¿sí? Y ustedes dicen, el potencial en la juntura es 0,7 menos BA. Si yo le pongo BA, le pongo BA igual a 0,7, hago desaparecer la zona de vaciamiento, ¿sí? Ese podría ser un razonamiento inocente. Bueno, resulta que cuando ustedes la tensión de la juntura la pasan de 0,5, 0,55, la corriente se hace grande y a ustedes les empieza a caer tensión en esta resistencia de acá. Con lo cual, la tensión que ustedes piensan que le están poniendo a la juntura, se la están poniendo a las resistencias en serio con la juntura. Con lo cual, la caída de tensión que ustedes tienen en la juntura propiamente dicha es chica. No pasa mucho de 0,55, 0,56, 0,58, 0,6. El resto, aún si ustedes le ponen un volt, el grueso de la caída de potencial les va a caer ahí. Y como es exponencial, nunca van a llegar a que el potencial acá se les haga cero. ¿Sí? Ok, esta última parte acá les muestra para corrientes ya, fíjense, acá la tensión del diodo ya es superior a los 0,8 volts. ¿Sí? A partir de ese régimen, ya el comportamiento que tiene es resistivo. Fíjense que en este eje logarítmico la curva se achata. Ya es más propio de una resistencia con una caída lineal de tensión versus corriente que un diodo que es exponencial. La exponencial estaba acá o eventualmente acá. Pero acá en esta otra región ya se pierde el carácter exponencial. Ya tienen un diodo, pero con una resistencia serie bastante apreciable. También tienen, esto digamos, para completarles el panorama y ver cuántas cosas hemos dejado de lado, que si uno se pone a modelarlo con detalle, lo puede hacer, pero hemos dejado bastante cosas de lado para poder modelar el comportamiento principal. En esta otra zona de corrientes muy chicas, ahí la corriente está dominada por una recombinación muy particular que sucede por lo que se denomina trampas en la zona de vaciamiento, imperfecciones que suceden en la zona de vaciamiento y en las cuales por ahí un electrón salta y después va hacia la zona de valencia a combinarse con el hueco. Ese tipo de recombinación les define la característica del diodo a muy bajas corrientes. Fíjense que la pendiente es más parecida a 2 que a 1. Entonces, si se fijan en toda la curva logarítmica, primero tiene una curva, una pendiente parecida a 2, después a 1 en la zona ideal, después vuelve a 2 en la zona de alta inyección y después va bajando cada vez más por efecto resistivo. Bien, esa es la vida real del diodo real, ¿sí? Nosotros lo que hemos hecho fue con unas simplificaciones
bastante razonables, hemos obtenido una expresión sencilla que, sin embargo, nos da un comportamiento muy cercano al real. Ok, si hay alguien interesado en esto, hay varios libros en la bibliografía que pueden consultar y ahí están, cada una de estas zonas tiene su propio desarrollo para hacer y están tan detalladas. Todo esto sucede en directa, ¿sí? Cuando tenemos conducción de corriente. ¿Qué sucede en la zona de inversa? ¿Cuáles son las desviaciones en la zona de inversa? Bueno, en la zona de inversa sucede algo muy particular y eso está dado por estos mecanismos que se denominan de ruptura, ¿sí? Ruptura no quiere decir que el diodo se vaya a romper. Ruptura lo que indica es que la corriente empieza a crecer, ¿sí? Pero de ninguna manera estos son procesos que hagan que la juntura se dañe, ¿sí? En ese sentido, estos son procesos reversibles, ¿sí? Si ustedes aplican una tensión inversa dada a la juntura, lo pueden llevar a esta zona de trabajo que se denomina ruptura y después lo pueden sacar sin que el dispositivo haya sufrido ningún daño. ¿Cuántos mecanismos hay acá? Porque se dice mecanismos de ruptura. Bueno, en general son 3. La ruptura por inestabilidad térmica, ese era común en el germanio, no en el silicio. Y en el silicio sí quedan estos 2, que son el fenómeno de avalancha y el fenómeno de efecto túnel, ¿sí? Vamos con el efecto túnel primero. El efecto túnel se da cuando hay un campo eléctrico elevado. Eso quiere decir que tenemos que tener alto dopado. Normalmente sucede para tensiones negativas cerca de los 4 volt y medio, ¿sí? Y el coeficiente de temperatura es negativo, es decir, que aumenta la temperatura y disminuye la tensión de ruptura. Entonces, ¿en qué consiste el efecto túnel? Bueno, fíjense que si tenemos una juntura, si el nivel de energía es este, cuando lo tenemos en la zona inversa, lo que hicimos fue agrandar la diferencia de potencial entre la izquierda y la derecha, ¿sí? Acuérdense que el potencial quedaba de esta forma y cuanto más potencial poníamos, más se agrandaba en inversa. El nivel de energía de los electrones es al revés, ¿sí? Acuérdense que esto va para abajo. Acá tenemos el nivel positivo, el nivel máximo de la zona de conducción, el nivel mínimo, este es el nivel máximo de la zona de valencia. Acá está valencia, acá está conducción. Y acá no tenemos la corriente de pérdida nada más, ¿sí? Tenemos unos poquitos electrones, acá la corriente está yendo para aquel lado. Es decir, que tenemos algunos poquitos electrones que saltan de izquierda a derecha y algunos poquitos huecos que salgan de derecha a izquierda. Pero esta diferencia de potencial, ¿sí? En realidad, fíjense, esto es material P y esto es material N, esa diferencia de potencial querría tomar electrones del lado izquierdo y llevárselos para la derecha. O también querría tomar huecos de la derecha y llevárselos para la izquierda. Pero en inversa, no hay ni electrones del lado P ni huecos del lado N. Es decir, hay algunos muy poquitos, pero ustedes ya vieron que con menos 100 milivolts, con 4 veces UT, ya se llevaban todo lo que se podían llevar. Y después de eso no había más. Ya llegaba al límite, la pendiente de esos minoritarios llegaba al límite, la corriente no podía crecer más, ¿sí? Pero
Lo que sí puede suceder, si esta región es muy angosta, es que electrones de acá, por más que acá tienen una diferencia de energía apreciable, ustedes saben que cuando uno empieza a reducir las distancias, los electrones empiezan a manifestar sus características cuánticas. Una de ellas es que pueden pasar por encima de niveles de energía sin tener la energía para hacerlo. Es decir, por más que convencionalmente yo necesite darle esa energía para pasar un electrón de la derecha a la izquierda, hay una probabilidad de que el tipo me aparezca acá. Ese es el electrón. Él se comporta de esa manera. ¿Sí? Esto es algo que se ha observado. Uno pone digamos, resuelve las ecuaciones de onda, pone una diferencia de potencial, ¿sí? Y lo que observa es que si uno hace lo suficientemente angosta la distancia de ese salto de energía, hay una probabilidad distinta de cero de que el electrón aparezca del otro lado, ¿sí? Esto sería más o menos asimilable que ustedes están apoyados en una puerta y hubiera una posibilidad distinta de cero de que ustedes la atraviesen a la puerta, pasen a través de la puerta y salgan del otro lado, ¿sí? Ustedes, objetos macroscópicos, bueno, esa posibilidad existe, pero es infinitesimal. Para los electrones se hace cada vez más grande cuanto más chiquitita es la zona de vaciamiento. No sé si recuerdan la expresión de la zona de vaciamiento, pero si yo el dopado lo hago grande, la zona de vaciamiento se hace cada vez más angosta. Con lo cual, este es un mecanismo que nosotros vamos a ver cuando hay dopados altos. Porque dopados altos van a corresponder con zonas de vaciamiento muy pequeñas. Y en zonas de vaciamiento pequeñas vamos a tener efecto túnel. Y acá efectivamente los electrones pasan para allá y tenemos una corriente. ¿Sí? ¿Esto cómo lo ven ustedes en la curva del diodo? Bueno, en la curva del diodo, corriente versus tensión, en la parte inversa, ustedes lo que ven es que la curva viene así, casi pegada a cero, y de repente hace un codo y empieza a subir, empieza a bajar, perdón. ¿Sí? Esta es la zona de ruptura inversa. ¿Sí? Cuando el efecto es túnel, esta pendiente es bastante abrupta. ¿Sí? Y las tensiones suelen ser pequeñas, cercanas a los 4 volt y medio. ¿Sí? Entonces esto podría ser menos 4 volt, por ejemplo, donde sucede. Entonces, ese es uno de los dos fenómenos que puede hacer que yo tenga un codo en la zona inversa. El otro se llama efecto avalancha. El efecto avalancha sucede cuando la zona de vaciamiento es más grande. Ustedes empiezan a poner más tensión en inversa, el campo eléctrico empieza a aumentar, los electrones empiezan a tener más energía cinética cuando se mueven, y lo que sucede es que a partir de un nivel de energía dado, pueden colisionar con un átomo y pueden impactar y romper uno de los enlaces covalentes. Si rompen uno de los enlaces covalentes, un electrón, cuando hace eso, le genera un par hueco-electrón. Ese par hueco-electrón, el hueco sale para un lado, el electrón sigue el camino y puede impactar en otro átomo y romper otro enlace covalente, y entonces empiezan a multiplicar. ¿Sí? Cada uno de esos choques genera un par de portadores y eso genera corriente. Este efecto es más significativo para tensiones más grandes. ¿Sí? Y la curva a la salida es más redondeada. Ustedes, para un diodo en avalancha, la curva puede ser algo así. Es más redondeada que en el caso de efecto túnel. ¿Sí? Y la tensión de ruptura se da para valores mayores a 6,7. ¿Sí?
Cuanto más ligero hagan el dopado, mayor la tensión de ruptura. Entonces, diseñando la zona del dopado de las junturas, uno puede lograr un rango muy grande de tensiones de ruptura. Fíjense acá tenemos silicio, germanio y arsenuro de galio. Vamos a tomar el caso de silicio nada más. Son las tres parecidas, pero el caso de silicio es la línea punteada. Ese es el silicio. ¿Sí? Esa es la tensión. Esperen que si las dibujo bien, la dibujé. Fíjense, esa es la tensión de ruptura versus el dopado. Fíjense que para dopados altos, en esta región que está acá, ahí tengo efecto túnel. ¿Sí? 10 a la 17, 2, 3 por 10 a la 17 en adelante, tengo efecto túnel. Y después si empiezo a bajar, ¿y qué tensiones tengo? Y tengo tensiones, fíjense, 10 a la 0, esto es 1, 2, 3, 4, 5. Tensiones cercanas a los 4 volts. Ahora, cuando me voy para abajo, fíjense que acá, para un valor de 1, 2, 3, 4 por 10 a la 15 de dopado, yo ya tengo 100 volts de tensión de ruptura. Y si quiero, puedo conseguir valores cercanos a los 1000 volts de tensión de ruptura, pero tengo que utilizar un dopado mucho más bajo, cerca de 10 a la 14. Ustedes dirán, ¿y 1000 volts? ¿Cuándo quiero que un diodo soporte 1000 volts de tensión inversa? Bueno, un diodo que tiene que estar expuesto a la tensión de hogar de 220 volts, acuérdense que los 220 volts son efectivos, de pico son 270. Es decir, que si ustedes quieren hacer un rectificador que para un lado conduzca y para el otro lado no conduzca con una señal sinusoidal de 270 volts de pico, pues van a tener que estar, fíjense, esto es 100, 200, 300, van a tener que estar por acá. Una tensión de ruptura de unos 300 volts va a tener que soportar el diodo, si no, se va a romper. ¿Sí? Eso significa un dopado cerca de 10 a la 15. Entonces, eso es lo que pasa con un diodo en reversa. Déjenme que les comparta acá. Esperen que habilite la otra pantalla. ¿Para qué podemos utilizar esto? Recapitulemos. Ahora lo que tenemos es un diodo. En su zona directa ya lo vimos, hace esto, pero ahora resulta que en inversa, en alguna tensión, puede ser más grande o más chica, tiene una tensión de ruptura. ¿Okay? Entonces, acá pueden darse dos situaciones. Que ustedes simplemente quieran que el diodo pueda tolerar una cierta cantidad de tensión en inversa, para lo cual la tensión de ruptura va a tener que ser mayor a la máxima tensión negativa a la que esté puesto el dispositivo. O lo otro que pueden hacer es aprovecharlo y hacerlo funcionar en esta región como un regulador. Cuando lo utilizan de esa manera, al diodo se lo suele denominar diodo Zener y se le hace este dibujito de acá. En realidad son diodos estándar de silicio. ¿Sí? Lo que pasa que ahí ustedes lo pueden pedir de acuerdo al valor de la tensión de ruptura. Entonces, ¿cómo pueden utilizar eso? Bueno,
Supónganse que ustedes tengan un circuito y ese circuito esté hecho para funcionar con 5 volts, y si pasa de 5 volts sea peligroso para el circuito. Si ustedes compran un diodo cuya tensión de ruptura sea menos 5 volts y lo ponen de esta manera, fíjense que cuando la tensión en bornes del diodo este, que está puesto así en inversa, si ustedes le ponen más 5 volts acá y acá ponen tierra, al diodo lo están haciendo funcionar en esa región. ¿Qué hace en esa región el diodo? El diodo toma toda la corriente que sea necesaria, ¿sí? Pero se mantiene con tensiones cerca de 5 volts. Entonces, si ustedes ponen una fuente con una resistencia en serie, esta fuente obviamente tiene que tener más de 5 volts, pues cuando este punto trate de irse para arriba en caso de que haya alguna falla, lo que sea, este diodo siempre les va a mantener en bornes, se los va a proteger y les va a asegurar que no sobrepasen los 5 volts. Entonces, este es un caso en el cual ustedes pueden utilizar esos diodos Zener para regular, para ser reguladores, ¿sí? Esos son los dos usos, uno para bloquear, otro para ser reguladores. De vuelta repetimos, el hecho de que les den el nombre particular Zener no es que sean otro tipo de diodos, son los mismos diodos de silicio, pero con una tensión de ruptura en especial. Bueno, hasta aquí vamos a llegar por hoy.